Comisión Especial Investigadora citada para hoy día 14 de abril de 2025, después de la sala. Antes de iniciar la orden del día, le doy la palabra a la Secretaría para que haga lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un documento de la diputada Emilia Nullado por el cual justifica o pide justificar su inasistencia a esta sesión por encontrarse en sesión paralela de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento hoy día lunes 14 a las 20 horas. Un correo electrónico con el que se adjunta un documento dirigido a la Comisión por una particular, la señora Soledad Lutino, con el que denuncia eventuales irregularidades en el sistema de listas de espera del Hospital Regional de Antofagasta, sin perjuicio de que se refiere a un caso particular que le afecta y por lo tanto es una ficha médica de la que nos daremos más detalles. Correo que fue dirigido a su casilla, presidente. Finalmente, un correo electrónico de la jefa de comunicaciones del Hospital Sotero del Río, en el cual señala que el hospital no podrá satisfacer los requerimientos técnicos de esta comisión por tratarse de un edificio muy antiguo que presenta problemas de conectividad tanto en internet como en una red celular inestable. Tampoco cuenta con equipamiento audiovisual propio y lamentablemente no tiene la autorización, administrativa para arrendar un servicio externo. Sobre ese punto, presidente, eso nos genera un relativo problema el día jueves, sin perjuicio de que están confirmados todos los invitados, las autoridades locales, las autoridades municipales, tenemos quórum, pero presentamos este pequeño problema técnico que tendremos que solucionar nosotros. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Respecto a lo anterior, ya llevamos 5 sesiones realizadas en regiones, Antofagasta, Coyhaique, Arica, Temuco. El jueves recién pasado estuvimos en Osorno y nos quedan 3, que es el Sotero del Río, Maipú, aquí firme con el pueblo, el diputado Romero, y el Hospital Carlos Van Buren. Obviamente los requerimientos, los temas técnicos los resolveremos tras bambalina, ahí obviamente en coordinación con el diputado Palma, que no me cabe duda que hará el mayor de los esfuerzos para que podamos solucionar estos inconvenientes. Abro la palabra, ¿quién quiera hacer uso de ella? ¿Varios? Yo. ¿O sobre la cuenta? Varios. ¿Cuenta o varios? Sí, presidente, quería poner en conocimiento de esta comisión por su pertinencia que visité el hospital de Maipú, el Hospital del Carmen, el viernes recién pasado. Me entrevisté con la doctora Patricia Mellado, que es la directora, y pude constatar, de hecho le hice saber a mi colega, el doctor Romero, el diputado Romero, doctor honoris causa, de todas maneras. Y la verdad es que pude constatar que la crisis de listas de espera en buena parte se agrava por el tema de las concesionarias. Ellos están principalmente afectados por el tema de la climatización del recinto, lo que implica permanentemente estar desviando recursos, vaciando espacios, buscando afuera externalizar algunos servicios. La verdad, tienen servicios modulares, incluso de odontología, especialidades. Yo no podía creer que, por ejemplo, la NEO tuvieron que ocupar una parte de la NEO con pacientes de cardio, etcétera, o hay pacientes de cardio que están en espera por patología coronaria, que los tuvieron que trasladar a modalidad ambulatoria, en fin. Sin entrar en mayores pormenores, presidente, constatar en terreno, con pies en la calle, que realmente es grave. Yo le sugerí, de hecho, al diputado Romero que sería muy bueno que él también pueda visitar, pues más allá de las diferencias políticas que podamos tener, yo creo que es importante transversalizar la crisis. Y creo que el Hospital del Carmen, como pasa seguramente con todos los hospitales concesionados, creo que nos agrava la falta. O sea, Bueno, lo contrataremos en terreno. A mí me quedó muy claro lo que pasa con las listas de espera y la falla en las concesiones. Eso, presidente. Va un paso adelante, Bueno, diputado Palma. Y por otro lado, agradecer nuestra visita acá, don Francisco Javier. Creo que la optometría es un tema importante para poder subsanar el tema de los vicios de refracción, cuando menos. Gracias. ¿Algún otro palabra, punto varios? A ver, presidente, sí, efectivamente, y agradezco al doctor Palma que la verdad me haya dado el pase en ese sentido con el hospital de Maipú. Yo he tratado de he tratado de juntarme con la directora y la verdad es que no he tenido respuesta, le comenté al doctor,
y voy a hacer todos los intentos, pero como venía ahora nuestra reunión formal como comisión para ir a ver estos temas, iba a esperar ese minuto para ir. Ahora, efectivamente, desde enero que los trabajadores han levantado estas alertas, ¿ya? Y en la semana pasada nosotros preguntamos respecto de cuál era el problema, y ahí fue, también le explica al doctor Palma que el Ministerio de las Públicas nos comentaron que era este famoso serpentín de un equipo original que incluso faltan 16 semanas para que llegue ese equipo, y ellos se supone que tienen que tener ahora, durante de aquí a la próxima semana, una solución intermedia para poder volver a... Claro, para poder volver a habilitar la UCI. Así que, claro, efectivamente hay un problema grave, los trabajadores están movilizados, y es un tema que, bueno, nosotros, como muy bien dice el presidente, lo constataremos en terreno con toda la comisión. Muchas gracias. Yo quiero agregar y recordarles que mañana está citado el subsecretario de Red Asistencial, el nuevo subsecretario de Red Asistencial, el doctor Bernardo Martorell, así que para que podamos estar presentes, no solo los que están el día de hoy, sino los restantes integrantes de la comisión. Lo voy igual a recordar por el chat, y quería pedir su autorización para oficiar a los comités o a la sala a fin de pedir autorización para sesionar en la siguiente semana distrital. ¿Hay acuerdo? El que fuere, ahí nos organizamos, pero para pedir la autorización. Y también, dado los inconvenientes del Hospital Sotero del Río y entendiendo que es la región metropolitana donde está el canal de la Cámara, el ex Congreso Nacional, no es tan lejos, y entendiendo los impedimentos que pueden ser entendibles para las regiones, oficiar al canal de la Cámara, si es que es posible, a fin de que puedan ellos dar la cobertura a la sesión del Hospital Sotero del Río, entendiendo que es la misma región metropolitana. Claro, al San José, perdón, al Sotero del Río. Pero hemos priorizado el Sotero del Río y el Hospital de Maipú. Si quiere puede conversarlo con los dos integrantes de la comisión. Entonces, ¿hay acuerdo para oficiar al canal de la Cámara para que puedan ellos mismos tratar de cubrir? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Sí, diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que ha sido bien provechoso el trabajo de la comisión. Yo por lo menos me he ido formando una opinión de dónde podrían estar los temas críticos en el tema de las listas de espera, y en aras de ir haciendo propuestas concretas. No sé si es posible que, no sé dónde están disponibles todos los documentos que han llegado a la comisión, las copias de las intervenciones, no sé si eso ya está, las actas, de manera tal de que podamos empezar a avanzar en algunas cosas para ir estructurando, porque claramente aquí hay temas con las concesiones que son muy importantes, pero también hay temas de probidad, hay temas de gestión, hay temas, yo diría, derechamente falta de compromiso de la ministra en esta materia, falta de respuesta de ella particularmente, y de no involucrarse en un tema que es tan dramático. Entonces, desde ese punto de vista, presidente, en el entendido que siempre hemos planteado, no queremos que esta sea una comisión más de las comisiones investigadoras de lista de espera, sino que tenga una propuesta contundente. Yo le agradecería nos pudiese indicar, no hoy día, pero en qué minutos están disponibles todas las actas de todas las intervenciones, para hacernos cargo, digamos, de una manera bien sistémica de lo que se ha planteado, en términos de formación de especialistas, de destinación de especialistas, capacidades del sistema, y porque además queda claro que por más que el Estado de Chile quisiera con la red pública poder solucionar el tema de las listas de espera, eso es francamente imposible en un tiempo próximo, y por lo tanto hay que abrirse a otro tipo de soluciones o convenios que pueda hacer el Estado para tener una mejor articulación con el sistema privado. Creo que eso es una de las cosas que va quedando en evidencia, y además creo que hay un montón de oficios que nosotros hemos solicitado y no sé si esos oficios han sido respondidos por el Ministerio de Salud, y creo que es importante además en algún minuto, presidente, ojalá no mucho más adelante, sino que reiterar todos los oficios que hemos enviado y las solicitudes de información. Mire, la mayoría hasta el momento han sido respondidos. Yo creo que son los últimos los que no, los de hace 1 o 2 semanas los que no han sido respondidos, pero al menos hasta hace 2 semanas atrás, me parece, si no me equivoco, que todos o casi todos han sido ya respondidos. Así que en ese sentido, y además nos han estado siguiendo la comisión todos los integrantes, todo el gabinete de la ministra, casi. No solamente aquí en el Congreso, sino que también en todas las sesiones en terreno. Pero, mire, ¿le parece que voy a tratar de hacer un Dropbox o algo donde podamos tener todas descargables? Porque efectivamente, para ir viendo todos los documentos hay que entrar a la página de la comisión investigadora, ir descargándolos todos. Es un poco tedioso, pero vamos a buscar la forma de tenerlos más ordenaditos para todos.
Sí, lo vamos, las actas de las intervenciones de los distintos invitados, presidente. sí, Eso es vamos muy a hacer un importante. esfuerzo para tener todo ordenadito para que se pueda desarrollar el proceso de conclusiones de la mejor forma y evidentemente también abierto a todos los planteamientos que puedan hacerse. eh, Vamos a intentar generar como un esqueleto que dé coherencia general al informe, al menos en la materia de las conclusiones, y donde todos puedan quizás hacer propuestas para subir, bajar el tono, agregar cosas, pero dentro de un esqueleto que nos permita hacer que todo sea más consistente y coherente, de tal forma de que no queden agregados que puedan hacer que sea un informe desordenado, sino que más bien las propuestas puedan conciliarse en una estructura por etapas, es decir, tanto de las visitas a terreno como de aquellos mínimos comunes que hemos visto en las sesiones aquí presencialmente en el Congreso. Presidente, en la misma línea, yo lo urgía por el tema de la información, porque tengo la sensación, puedo estar equivocado, que muchas cosas que se han dicho aquí en la comisión no tienen correlato en lo que se ha dicho en las distintas visitas. Entonces creo que esa capacidad de contrastar las versiones desde la autoridad versus lo que efectivamente se vive es importante poder tenerlo y no esperar hasta como el final ya cerrar la comisión, por si es que fuese necesario invitar a algunas otras autoridades que viniesen a precisar ciertas cosas. Perfecto, vamos a hacer un esfuerzo entonces más breve todavía. Pasamos a la orden del día que tiene como objetivo recibir dos audiencias. En primer lugar vamos a escuchar al presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Óptica de Chile AG, señor Francisco Javier Vargas Frick, solicitud de audiencia especialmente realizada por el diputado Palma. Vamos a escuchar a ambos invitados, primero al señor Vargas y al final vamos a dejar la ronda de preguntas para ambos. Así que, don Francisco, para que la inicie y ya en el WhatsApp está la presentación para que la puedan ir viendo en paralelo. Muy buenas tardes, por su intermedio, presidente. Agradecer a esta comisión la alternativa y la posibilidad de plantear la situación de la lista de espera en relación a la lista de espera de oftalmología. Creo que es una muy buena oportunidad para mostrarles de que, y una positiva, porque no queremos ahondar en los temas de puros números catastróficos. Basta con los números que tenemos de la lista de espera, 2.113.000 pacientes en lista de espera, de los cuales 375.000 corresponden a oftalmología, el 17% de la lista de espera en una sola especialidad, hace que esto sea especialmente de interés. ¿Quiénes somos? La Cámara de la Industria Óptica o la Asociación Gremial de la Industria Óptica representa a todas las ópticas independientes y cadenas regionales, a las cadenas ópticas nacionales e internacionales, a los laboratorios ópticos y de lentes de contacto y en general a todos los proveedores de la industria óptica. ¿Por qué nos interesa participar de este debate? Porque de partida compartimos el diagnóstico y la preocupación de esta comisión y nuestro ánimo es colaborar y colaborar francamente con una solución. Tal como lo indican las cifras oficiales, existe un crecimiento sostenido del número de personas que esperan por una nueva consulta de especialidad médica. Según un informe de la Biblioteca del Congreso, entre marzo y septiembre del 2024 se registró un incremento de 2,8 o 3,9% según número de casos o la mediana. Estamos hablando de más de 2.100.000 chilenos esperando una atención. Adicionalmente, se registra un incremento en los tiempos de espera, más 2,8% en el mismo periodo. La mitad de las personas que están en una lista de espera para una consulta de especialidad llevan más de 258 días y desde que fueron derivados. Esto es dramático en todos los segmentos de la salud, pero muy especialmente en el tema de la oftalmología y en este caso de la optometría. Ahí tenemos la lista de espera de oftalmología, 375.285. Cuando uno ve esta cifra, la verdad sorprende porque llevémosla a una cosa que sea visible, una mirada. 7,5 estadios nacionales llenos.
¿Cómo vamos a solucionar 7,5 estadios nacionales para arreglar un problema de una consulta oftalmológica? El 17% de la lista de espera representa una sola especialidad. Pero afortunadamente, y después lo vamos a ver con más calma, hubo una alternativa que finalmente terminó en ley el año 2010, que es la llamada ley de optometría, en la que se facultó a los tecnólogos médicos para poder prescribir lentes ópticos y realizar un examen oftalmológico y optométrico completo. ¿Qué cosas puede hacer un optometrista o un tecnólogo médico con mención en oftalmología? Bueno, la lensometría, es decir, medir la potencia y las demás características ópticas de los lentes que actualmente usa el paciente. Autorrefractometría, evaluar preliminarmente para identificar defectos refractivos del paciente. Biomicroscopía, la agudeza visual, la evaluación de la reacción pupilar, la oftalmoscopía, la evaluación de la motricidad ocular, la refracción, la tonometría y la queratometría. Eso quedó afortunadamente en la ley 20.470 muy bien especificado. La verdad, toda esa colaboración puede hacer un profesional como el tecnólogo médico en el ámbito del examen optométrico o de salud visual. Un poco de historia. Es muy difícil comprender qué pasó con la optometría y por qué no ha despegado y por qué todavía tenemos una lista de espera de esa magnitud. Fíjense que el año 1931 había un decreto en ese entonces del gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo que decía, empieza el decreto diciendo, mientras se crea la cátedra universitaria de optometría. 1931. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Hasta, lamentablemente, todavía no hay una cátedra universitaria de optometría. ¿Qué pasó después en el año 1940? El segundo reglamento de óptica. En la historia ha habido solamente 4. Y si ustedes se fijan, en general era más bien restrictiva a toda, cuando habría la posibilidad el 31 de tener un profesional que en el mundo ya ejercía la optometría, 1897 en Estados Unidos, todavía nosotros estábamos sin cátedra de optometría y si ustedes se fijan en el contenido era más bien restrictivo. Siempre decía que no podrán expenderse anteojos al público sin receta de médico cirujano. Lo mismo sucede el año 1959, otra vez pasaron 19 años, pero los cambios fueron muy leves. Prohíbese atender consultas sobre trastornos de la visión o prescribir anteojos a toda persona que no posea el título de médico. Y los establecimientos de óptica solo podrán expender al público anteojos con fuerza dióptica mediante receta médica. Si ya teníamos la experiencia en el mundo de que la optometría no es un tema médico, sino que un tema óptico, los vicios de refracción considerados por la Organización Mundial de la Salud no son enfermedades del ojo, sino que son alteraciones de la óptica del ojo y que pueden ser corregidas y compensadas con diferentes tipos de dispositivos, entre ellos los lentes convencionales y los lentes de contacto. El año 1964, publicado en los Cuadernos Médicos Sociales, encontré este artículo que parece interesante, la campaña presidencial de 1964 del doctor Salvador Allende, y decía, incluso, para no leerles todo, incluso se propone la creación de nuevas carreras como optometría y la intervención en mallas curriculares para fomentar la enseñanza integrada de asignaturas, el trabajo en terreno y el énfasis en lo social. Creo que ahí aterrizamos justamente en el problema que tenemos hoy. Si todo esto estaba dado, ¿por qué no podíamos echar a andar la optometría? Ok. ¿Cuáles fueron los hitos legislativos y reglamentarios que fueron haciendo cambiar? La ley de presbicia el año 2005 con la ley 2029. Fue una iniciativa parlamentaria y la experiencia, la evidencia, que detectó que en las campañas
lo que más sufría la gente era que no veían. Cuando le preguntaban qué necesitaban, no tenemos anteojos. Y empezaron a regalarse anteojos. Y entonces eso, de acuerdo a la ley, estaba prohibido, como ustedes vieron en los decretos anteriores. Finalmente, se aprobó la ley de presbicia, que permitía prescribir o entregar lentes para la presbicia, corrección ambos ojos iguales, esféricos, sin corrección a astigmatismo, como ya era una realidad en muchas partes del mundo y que empezó a solucionarle el problema a mucha gente. Pero no nos quedamos conformes con eso. Y el año 2010 finalmente aparece la ley de optometría, que modificó el Código Sanitario determinando la competencia de los tecnólogos médicos en el área de la oftalmología. Los tecnólogos médicos en el área de la oftalmología son profesionales complementarios, son profesionales para apoyar el desarrollo de la salud visual. Eso es práctica común en el mundo y nosotros recién en el 2010 empezábamos a ver esto. Se dicta también la norma técnica 126, donde se define claramente lo que el tecnólogo médico puede hacer, muy bien especificado en la ley, y que ustedes ya vieron una breve síntesis anterior. Pero otra vez un tropiezo. El año, cuando se publica la ley de fármacos 1, la 20.724, nos encontramos con una sorpresa. Se incorpora en la ley, y fuera de las ideas matrices, según lo que nosotros entendimos en ese entonces, un artículo que decía: prohíbese la instalación de consultas de médicos o tecnólogos médicos en los establecimientos de óptica. Bueno, esto era una barrera prácticamente infranqueable para que la optometría hubiese sido una solución y poder ayudar a eliminar las listas de espera. Pero no nos quedamos solamente en la situación de que sea infranqueable, sino que finalmente acudimos al Tribunal Constitucional y el año 2019 el Tribunal Constitucional declaró que esta frase lo era inconstitucional y la eliminó del artículo 126. Esa es la ley de fármaco 1. La ley de fármaco 1, sí. Bueno, ¿por qué, pese a todos estos avances, sigue habiendo problemas de acceso a la atención oportuna en salud visual? Aquí hubo un apoyo transversal con respecto a los proyectos de ley que tenían que ver con optometría, pero subsisten trabas administrativas y con rojo hemos querido destacarles a ustedes qué es lo que pasa. Primero, un decreto, el número 4 del año 1985, que es el reglamento de los establecimientos de óptica. Ustedes comprenderán que ya no es compatible tener un decreto del año 1985, o sea, cumpliendo 40 años, cuando la tecnología y todas las cosas ya han cambiado de sobremanera, incluso la ley. El segundo es el instructivo de salas de procedimiento y vicios de refracción, que en un minuto lo vamos a analizar, y finalmente la circular AS 1540, que estableció un tipo de óptica que se llaman salas de venta. ¿Qué ha pasado? El decreto 4, o sea, el reglamento de ópticas actual vigente, hay que, pero sin lugar a dudas, cambiarlo, modificarlo, actualizarlo. Fíjense que entre las cosas que dice que las exigencias académicas para ser óptico y regentar un establecimiento de óptica tiene que ser alguien que curse segundo medio. La óptica está rodeada de temas matemáticos como la álgebra y, por supuesto, en segundo medio no es mucho el dominio que se tiene sobre esas materias. ¿Qué pasó con el instructivo de las salas de procedimiento? Este instructivo contiene algunas disposiciones sobre personal profesional y auxiliar, así como exigencias para salas de atención con examen y salas de procedimientos de vicio de refracción. Cuando leímos lo que decía, los requisitos que había para tener una sala de procedimientos de vicio de refracción, nos encontrábamos que se les pedía una camilla y un escabel. Yo sé que ustedes, aquí hay muchos que son usuarios de anteojos y dudo que a alguien lo hayan acostado en una camilla para hacerle el examen.
más bien lo sentaron en una silla donde se realiza el examen visual u optométrico. Aparece también una lámpara de procedimientos, o sea, con luz directa, y las salas de procedimiento de vicios de refracción, si hay algo que deben tener, es oscuridad. Afortunadamente, ya conversando con la Seremi, por lo menos la camilla y el escabel desaparecieron. El escabel es el piso que se usa para subirse a la camilla. Finalmente, la circular A1546. Esta circular fue dictada a requerimientos de particulares del sector comercial óptico, y tengo que decir con cierto grado de tristeza, en desconocimiento total de lo que significaba banalizarse, si quiere decir, el rol de la óptica y de los profesionales de la óptica. Y contiene una interpretación laxa del artículo 126 del Código Sanitario, rebajando los requisitos para las salas de ventas de lentes de óptico y favoreciendo así la proliferación de un comercio ilegal. Seguramente muchos de ustedes ya escucharon que hemos estado tristemente apareciendo en la prensa asociadas a las barberías, porque se han transformado las ópticas en un negocio de fachada, infringiendo las normativas sanitarias, la tributaria, la laboral, la aduanera, la municipal, y dañando gravemente la imagen de la industria. A mayor abundamiento, esta circular contiene disposiciones que fueron derogadas luego del fallo del Tribunal Constitucional el año 2019. ¿Cuáles son las propuestas concretas? Ustedes ven que de estas tres problemas que tenemos, de estas tres barreras que tenemos, no hay ninguna que pase por un tema legislativo. Ese tema está solucionado, absolutamente solucionado. Tenemos una buena ley de optometría, pero no vamos a avanzar si tenemos de por medio estas tres barreras prácticamente infranqueables y que hacen muy difícil poder manejarlo. Primero, solicitarle al Ministerio a la brevedad el decreto número 4 de 1985. Yo el otro día escuchaba a los químicos farmacéuticos que se quejaban de tener un reglamento que tenía, creo que 12 o 14 años de antigüedad. El de nosotros tiene 40. Nuestra disposición a participar en las reuniones o mesas técnicas que sean necesarias para aportar todo nuestro conocimiento y experiencia. Segundo, solicitarle al Ministerio la revisión de algunas exigencias del instructivo de salas de procedimiento de vicio de refracción para eliminar aquellas que hoy no tienen justificación alguna, como vamos a estar pidiendo, porque cuando uno lo analiza aparece como absurdo que uno se tenga que acostar para que le hagan un examen de refracción. No tiene ningún sentido, pero eso va más allá. La inversión que hay que hacer en metros cuadrados también aumenta. Un sillón no tiene nada que ver con una camilla y por lo tanto ocupamos. ¿Quién paga eso al final? El paciente. Equipamiento que no es necesario. ¿Quién paga eso? El paciente. Y personal auxiliar. ¿Quién paga eso? El paciente. Yo no he visto nunca que en un examen de salud visual haya más de una persona que el que te está haciendo directamente el examen. Llámese el oftalmólogo, el tecnólogo médico, el optómetra, como se llame. Y finalmente solicitar al Ministerio dicte una circular sobre las salas de venta que sustituya la famosa 1546 del 2015 con una interpretación correcta del artículo 126 del Código Sanitario para enfrentar el comercio ilegal que la actual circular ha favorecido. Esta lo liberalizó. Es tal así, hasta hace unos años atrás, antes de la aparición de esta circular, las Seremi sabían exactamente cuántas ópticas habían pedido autorización sanitaria para su funcionamiento. Hoy día ese registro no está. Nuestras estimaciones es que de 1.400 ópticas que tenía el país, hemos saltado probablemente a 4.000, y quienes quieran ver un ejemplo de eso, hay territorios aquí en Santiago que son una lamentable experiencia. No puede ser así, que una actividad sanitaria esté transformada sencillamente en una cosa casi absolutamente burda. Nuestro compromiso.
Aquí ya no queremos más confrontaciones, creo que a lo largo de la historia las ha habido suficientes. Hoy, y esto no ha pasado solamente en Chile, se habla de que más colaboración y menos confrontación. Hoy día cada vez la tecnología y los profesionales hacen absolutamente imperativo que nos juntemos todos para enfrentar un tema tan grave como este. Para ello, la Cámara de la Industria, los asociados de la Cámara, ponen 143 centros con cobertura nacional a disposición para solucionar vicios de refracción. 143 centros que además están equipados con la tecnología que se requiere para hacer esos exámenes. Es decir, con un promedio más o menos de 25 millones de inversión por local, podemos llegar a 4 millones de dólares en todo el equipamiento con cobertura nacional y, por supuesto, quienes lo hacen con el respaldo de que estamos con profesionales reconocidos, inscritos en la Superintendencia de Salud, con las competencias y autorizados legalmente para ejercer la optometría o la tecnología médica. En resumen, contribuiría al noble objetivo que se ha propuesto esta comisión, que en su informe final solicita a la Autoridad de Salud se dicte un nuevo reglamento de establecimientos de óptica, se revise las actuales exigencias del instructivo salas de procedimiento de vicio de refracción, con registro de profesionales y prescripciones de ópticas, y se sustituya la circular a 1546 sobre las salas de venta, evitando con ello las consecuencias negativas de algunas de sus normas en la oportunidad y la calidad de la atención de salud visual en el paciente. Cuando uno ve que la cobertura de atención es tan deficitaria, la Organización Mundial de la Salud hace un reconocimiento a la salud visual y dice que el anteojo es probablemente la medida más costo eficiente que existe en salud. Hoy un anteojo no tiene un valor extraordinariamente alto. Con 15.000 pesos alguien cubre absolutamente sus necesidades visuales. Y quien no lo usa, sobre todo, por ejemplo, partiendo con los niños, un niño que tiene una mala calidad visual aprende mal, no se educa como se debe educar. Después tiene mala productividad, mala empleabilidad, y ¿para qué vamos a hablar la calidad de vida de los adultos mayores? ¿Para qué tenemos una expectativa de vida de 85 años si después no tenemos ni siquiera la posibilidad de enhebrar una aguja o tener los medios para distraernos cuando ya la edad está avanzada? Ese es el compromiso de la Cámara con respecto. Por eso decía yo al comienzo que no quería mostrarles más cifras negativas. Fíjense que hay un solo servicio de salud en Chile en cuyo lugar no está oftalmología en primer lugar. Y si ustedes digan cuál es, uno solo. Arica. Arica. ¿Y saben por qué? Por Tacna. Van a Tacna. Pero cuando hablamos entonces de los pacientes que requieren atención médica, no optométrica, ahí cambia la cosa. Porque allá no tienen cobertura, no les sirve el FONASA, ni la ISAPRE, ni nada para operarse en Tacna. Pero el anteojo sí lo pueden hacer, y la facilidad es para acceder a un servicio de optometría y un examen de salud visual. Creo que además se haría una tremenda contribución, porque una de las grandes cosas que permitió la ley es que si el tecnólogo médico hace un examen visual y permite pesquisar una patología, la deriva y la debe derivar por ley al médico oftalmólogo. Entonces, aprovechemos esa oportunidad, y yo creo que, miren, yo he seguido esta comisión con mucho interés, y todas. Y lamentablemente siempre hemos tenido que escuchar o que hay problemas financieros, o que hay problemas, o que necesitamos mucha plata para solucionarlo. Aquí es cosa de voluntad. Y aquí ya no es un problema de un gobierno, ni mucho menos. Es un problema de Estado. Y cuando miramos la cifra, y por eso quise ponerle 1931, ¿cómo van a pasar 79 años para que tengamos una ley de una cosa que se hace en el mundo como práctica
habitual. Nadie prácticamente en Estados Unidos va al oftalmólogo para 94. hacerse la 94 años. 94, perdón, 94, peor todavía. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad? Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la presentación del presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas antes de abrir las palabras para intervención y preguntas. Claro, le damos la palabra a doctor Carlos Marchant. Puede compartir pantalla para colocar su presentación si es que quiere. Ahí. No lo escuchamos. Está muteado. Ahí sí. La internet, de acuerdo. Entonces, muy buenas noches a la comisión. Muchas gracias por el tiempo. Eh, con respecto al tema de la lista de espera, esta presentación y un documento que tiene preparado el Colegio de Cirujanos Dentistas ha sido todo ya entregado para la comisión para que lo puedan ver en- luego también de forma más tranquila. Solamente en temas de contexto, mientras esto me carga, comentar que la lista de espera odontológica es un problema importante que, sobre todo previo a la pandemia, correspondía a un 25% de la lista de espera total. Hoy por hoy ha disminuido un poco, sin embargo, esa disminución es un poco mentirosa debido a que durante el primer año de este gobierno se realizaron unos trabajos tipo operativo para tratar de disminuir la lista de espera desde el punto de vista de cirugía maxilofacial. ¿Ya? Este tipo de trabajo que nosotros apoyamos en su minuto, lo que hizo fue disminuir esta lista, sin embargo, no a los recursos iniciales que tiene. En términos prácticos, ahí ya, las enfermedades de la cavidad bucal son las más prevalentes a nivel global, con un gran impacto en las social y económico, siendo las lesiones de caries en dientes permanentes la enfermedad oral más frecuente según el estudio Global Burden of Disease del 2019. En el 2021, la 74ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución sobre la importancia de la salud bucodental, cambiando el enfoque para incluirla en los programas relacionados con la cobertura de salud universal. Y en este punto particular, algo muy relevante es que los determinantes sociales juegan un rol importante en todas las enfermedades de cavidad oral. ¿Qué significa esto? Que los niños, los adolescentes, las personas mayores y las mujeres tienden a ser los grupos más vulnerables con respecto a los problemas de salud oral. Esto tiene una relación directa además con la salud general, muchas veces afectando en múltiples patologías como la diabetes, el Alzheimer, en los estados de gestación también afecta y también afecta en patologías como los déficits nutricionales y poder detectar también problemas y cambios alimenticios en las personas. La cobertura ontológica en salud en Chile tiene un acceso limitado. El 55% de nuestra población no ha visitado el dentista en el trayecto de un año. El gasto de bolsillo corresponde al segundo gasto de bolsillo más alto de Chile después del gasto de bolsillo en medicamentos, correspondiendo a un 31% de gasto de bolsillo, lo que aumenta las inequidades para poder acceder a este servicio de salud. Y la cobertura odontológica solamente está asegurada para menores de 20 años que pertenecen a FONASA y para algunos grupos dentro de las garantías explícitas de GES. Si bien existen algunos programas para el resto de la población, ¿ya? Y aquí nosotros hablamos de hombres y mujeres de escasos recursos, estos normalmente tienen menor cantidad de tiempo de atención, la APS no los alcanza a cubrir por dar prioridad solamente o primordialmente a los GES, por lo tanto las personas que están en su tiempo laboral normalmente tienen muy poca cobertura. A esto le tenemos que sumar que todo el problema oral viene desde el punto de vista de la cultura organizacional, donde hemos dejado al área odontológica detrás como si la boca no estuviera dentro del cuerpo y como si no generara ningún tipo de patología. Además de eso, tenemos criterios y estándares que están basados en el Manual de Acreditación Odontológica, donde
A veces hay grandes avances y hay veces hay grandes retrocesos dependiendo de las personas que van opinando. Y acá hay un punto importante con el ministerio. Hay una falta de conocimiento técnico odontológico especializado. Esto no quiere decir que las áreas odontológicas del gobierno o del ministerio, para ser específico, no tengan competencias, sino que simplemente no están dentro de la toma de decisiones más grandes del Ministerio de Salud. Un ejemplo de esto es que el GES de cuidados paliativos no considera el cuidado de salud oral cuando la estomatitis es uno de los principales problemas del tratamiento de las quimioterapias. Y eso significa que tenemos un subdiagnóstico que no es menor. Por lo tanto, esta lista de espera, que es del 22 al 24% hoy por hoy, lo más probable es que sea mucho más alta si es que tuviéramos un aumento general de diagnóstico. Y por otro lado, tenemos una evaluación de calidad donde existen diferentes herramientas para evaluar la calidad de las prestaciones odontológicas, pero que no están necesariamente estandarizadas entre los distintos servicios. Si no tenemos estos criterios, obviamente es difícil poder analizar cómo podemos avanzar en el trabajo, y lo que hemos hecho con las listas de espera y lo que ha pasado con el mundo odontológico es que en el año 2008 se implementaron los mecanismos de seguimiento de pacientes según el SICTE, el 2011 se crea la norma técnica del registro de lista de espera, el 2013 aparece el manual de espera no GES. Entendamos que desde el punto de vista odontológico solamente hay 5 patologías GES, siendo la primera patología GES del área odontológica la más consultada, que es urgencia odontológica ambulatoria durante todos los años que ha existido el GES. Y durante los años 2020 y 2021, producto de la pandemia, disminuyeron las atenciones odontológicas, aumentando la lista de espera de todas las especialidades, principalmente por los tiempos que no hubo atención tan rápido debido a los temas sanitarios de esa fecha. Las políticas para reducir los tiempos de espera deben ser unas políticas efectivas que tengan el mayor potencial para reducir los tiempos, y se evidencian al comparar lo que sucede en Chile entre los tiempos de espera de una atención de patología GES y una patología no GES. Normalmente una patología GES se puede resolver en un tiempo relativamente prudente, digamos, una embarazada que es GES odontológico, se pueden resolver sus problemas dentro de los 9 meses normalmente, pero una persona que tiene patología no GES puede estar 2, 3, 4, 5 o 6 años en lista de espera. Y por otro lado, existen las políticas menos efectivas que están solamente enfocadas en la oferta, como la contratación en el sector privado, el aumento transitorio de recursos públicos, con muy escasos efectos en los tiempos de espera. A nivel de la OCDE, el porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses es de un 6 a un 7% en Reino Unido, un 15 a un 18% en Nueva Zelanda y Finlandia, y un 28% en Portugal, como para nosotros tener un poco el contexto. En nuestro caso, nuestros números son notoriamente mayores. La lista de espera odontológica, por lo tanto, en los últimos años no ha variado notoriamente. De hecho, no hemos logrado llegar a los 300.000 casos anuales. E insisto, esto sigue estando, desde el punto de vista técnico, escondido por una falta de diagnóstico, por falta de ingreso a nivel APS de muchos de los pacientes. Las particularidades que tiene la atención a odontología es que existen tiempos variables. Hay especialidades odontológicas, por ejemplo ortodoncia, donde un tratamiento puede demorar entre 3 y 15 años. Pacientes fisurados que también pueden tener un tratamiento que dura aproximadamente 20 años, pero por otro lado tenemos especialidades como endodoncia, donde el tratamiento se puede hacer en 1 o 2 sesiones. Otro problema es que hay muchos tratamientos que requieren más de una sesión, y la primera consulta con la especialidad no resuelve la necesidad de los usuarios. Y acá tenemos un problema de registro no menor, dado que normalmente las personas salen de la lista de espera una vez que tienen la primera consulta. En el caso de la odontología, eso no resuelve el problema, porque la odontología finalmente es un acto quirúrgico que requiere que se efectúe la parte quirúrgica para que una persona sea dada de alta. Y entendamos también, por otra parte, que existe dentro de un mismo paciente por lo menos 28 dientes que podrían tener diferentes diagnósticos al mismo tiempo. Y además de esto se nos genera una lista de espera secundaria, que es una lista de espera interna, dado que cuando un paciente es derivado de APS
por ejemplo, para el tratamiento de endodoncia, y perdón que me enfoque en la endodoncia, pero es mi especialidad, en un tratamiento de endodoncia, desde el momento que lo envían del consultorio, el paciente viene listo para el tratamiento. Pero cuando llega a a atención secundaria, después de 6, 7 meses o un año, requiere nuevamente un tratamiento a nivel de las encías para poder ser atendido. Y eso, en vez de enviarlo al consultorio para que se haga 2 o 3 veces el viaje, que son 2 a 3 años, es normalmente mejor tratar de atenderlo desde el punto de vista de la lista de espera interna y tratar de adelantar algunos procedimientos. Y eso genera, obviamente, que tengamos doble lista de espera para poder atender a los pacientes que estamos viendo. Junto con todos estos problemas, antes del 2020 se había creado el cargo de Director Nacional Odontológico, y este cargo tenía la importancia de que permitía unificar lo que decía el área de salud pública con redes asistenciales dentro del ministerio. Chile es uno de los países que tiene más programas de salud odontológica a nivel latinoamericano. Sin embargo, la unión de estos programas con las necesidades que tiene el país no necesariamente están conversando. Y por otra parte, los esfuerzos que hace salud pública no necesariamente conversan con lo que está haciendo redes asistenciales. Por lo tanto, hay un vacío en la articulación de los equipos. Cuando estuvo el cargo de director nacional odontológico, se lograron algunos avances desde el punto de vista técnico para poder decir dentro del gabinete ministerial qué cosas requerían una visión odontológica además de la visión médica prioritaria. ¿Y por qué esto es importante? Porque la inclusión de la odontología dentro de los temas de salud podría disminuir en un 50% la lista, el tiempo cama de los pacientes en la UCI, puede disminuir la tasa de mortalidad de neumonias por aspiración en los adultos mayores, y puede disminuir también el aislamiento social y los problemas de salud mental de las personas. Desde esa perspectiva, no tener una figura de un referente nacional que pueda organizar el resto del equipo odontológico genera una serie de intentos de solución que al final no tienen un único hilo conductor. Para eso, el Colegio de Cirujanos Dentistas trabajó de Arica a Magallanes con un grupo de expertos y clínicos, levantando estos problemas y tratando de entregar distintos tipos de propuestas para tratar de, con la menor cantidad de recursos posibles, afrontar el problema de la lista de espera. Esto fue entregado al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud no entregó respuestas con respecto a esto. La primera cosa es la creación de perfiles de cargo de los referentes odontológicos y asimismo para los contralores odontológicos. Y esto es muy relevante dado que los referentes odontológicos a diferentes niveles del país tienen distintas competencias y no necesariamente dichas competencias son clínicas o necesariamente están lo suficientemente actualizadas. Existen referentes odontológicos en algunos sectores que son espectaculares, y en otros sectores hay algunos referentes odontológicos que no conocen la realidad de su propio servicio de salud. Por otro lado, también esto mismo genera que existan muchos intentos a nivel local de poder aumentar de manera artificiosa la cantidad de primeras consultas, dejando en segundo lado lo que es la atención, principalmente por lo que dije hace un tiempo, que una vez que tú tienes la primera consulta, sales de la lista de espera. Y eso explica, en parte, unas diferencias de datos que tienen los servicios de salud, a veces con el nivel de lo que tiene el ministerio y por otra parte de lo que relatan los pacientes. Se requiere una reevaluación de las canastas de PRAPS para poder aumentar el valor y número de cupos por común en los programas de reforzamiento de atención primaria. Siempre es importante que tengamos un apoyo general en APS, porque mientras más se trabaje en APS, es menor el impacto que tenemos a nivel secundario y menor el costo de solución. Sin embargo, en el momento en el que nosotros llevamos especialidades como periodoncia o endodoncia a las comunas, es importante que éstas estén relativamente estandarizadas y que no sea lo mismo, y que sea lo mismo hacer la misma acción en distintas comunas del país. Lo que está ocurriendo actualmente es que existen colegas a los que simplemente, si van en una comuna X en la 10ª región o en la 6ª región, van a tener completamente diferentes tiempos de cupos para trabajar
y diferentes valores que les van a ser pagados por el tema de la canasta PRAPS. Eso también debiese estar regulado de alguna manera. Por otra parte, la mejora de la contactabilidad, que es la destinación de los recursos para la contratación de personal administrativo para contactar usuarios y confirmar horas. Existe un nivel de NSA bastante relevante. En regiones como Valparaíso tenemos un nivel de contactabilidad más o menos del 70%, que no está tan mal, pero aún así tenemos un gran número de NSA. En los lugares más alejados de Chile es más difícil conseguir que los pacientes lleguen y por lo tanto existe una cantidad de horas que se pierden que debemos tratar de encontrar la manera de hacerlas efectivas de atención. ¿Qué es lo que se requiere como propuesta a corto plazo dentro de los procesos? Actualizar todos los manuales, como el proceso de registro de lista de espera en OGES y mejorar protocolos de referencia y contrarreferencia. Esto no implicaría un mayor costo más que las horas de trabajo administrativo. Tratar de generar dispositivos móviles para trasladar a los especialistas a los territorios mediante dispositivos móviles y de la misma manera disminuir un poco el impacto de la huella de carbono de las personas yendo hacia los distintos lugares, sino enviar a los profesionales a buscar a las personas. Generar, y esto es muy similar a lo que habían propuesto en la presentación previa, una mesa de lista de espera para establecer reuniones mensuales con todos los actores involucrados en el proceso y favorecer la teleodontología para potenciar su uso en las primeras consultas y especialidades, sobre todo especialidades de largo tiempo como la ortodoncia o especialidades que requieren un tratamiento urgente como la endodoncia. Y acá me voy a detener un poco. En la endodoncia no podemos tener a una persona esperando 6 meses con uno de los dolores más grandes que existe en el cuerpo humano. La solución tiene que ser rápida. Por lo tanto, si nosotros usamos teleodontología, podemos también orientar a los colegas en lugares recónditos para poder hacer los tratamientos de urgencia de mejor forma y disminuir las reincidencias y las complicaciones y al final del día las mutilaciones de los pacientes. A mediano plazo, se requiere y se fomenta de tener una ficha clínica única universal, de modo tal de que ésta esté integrada con el sistema de interconsulta, referencia y contrarreferencia integrado. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando un paciente va a APS y después es derivado a secundaria, en secundaria no tenemos el acceso a la ficha de APS, no tenemos cómo saber cuáles son los problemas del paciente y tenemos que reiniciar la anamnesis. Eso es una pérdida de efectividad del sistema. Por otra parte, existen servicios de salud, como por ejemplo el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que tiene una ficha clínica mediante un sistema poco efectivo y eficiente para el tratamiento odontológico, que es el sistema experto, que sobre todo en sus primeros momentos de inicio implicaba que el profesional requeriría tener entre 60 a 90 minutos solo para actualizar la ficha clínica. Es importante relevar el rol del odontólogo y fortalecer la participación del odontólogo dentro de los equipos multidisciplinarios para tratar de generar esta sensación de empezar a trabajar desde el punto de vista preventivo. Y esto implica ir a los MAIS, ESICEP, EMPAM, etcétera, pero también estar en todos los lugares, no necesariamente siguiendo la lógica de un odontólogo o un sillón, porque hay muchas actividades preventivas que pueden mejorar la salud del país sin la necesidad de una intervención en sillón directamente. También sabemos que no es viable que esto lo solucionemos solamente con los recursos públicos. Chile tiene aproximadamente 11.000 sillones dentales distribuidos a lo largo y ancho del país. Según esta información, la integración público-privada es importante para poder mejorar el acceso a la odontología y disminuir el gasto bolsillo de salud. Y para eso es necesario que finalmente tengamos FONASA libre elección y poder llevar esto al mundo privado. Para eso nosotros también hicimos un par de estudios que podemos entregar y que tenemos en conversaciones con FONASA para poder generar este arancel odontológico y que las personas puedan comprar su bono de atención también desde el punto de vista privado. Y necesitamos mejorar un plan de calidad odontológico para establecer mecanismos de evaluación de procesos mediante un plan de calidad y seguridad del paciente que esté estandarizado. No es simplemente llevar a los pacientes a consultas privadas o públicas, sino que además nosotros requerimos tener algunos niveles de calidad
que nos permitan también llevar a los pacientes a un lugar donde el odontólogo no tenga una alta rotación y donde no cambien, por ejemplo, al tratante cada 2 meses. Lamentablemente, desde el punto de vista privado, existe una alta rotación en los megaprestadores y eso genera una inconsistencia en los tratamientos de las personas, lo que es particularmente complejo en casos como ortodoncia. Hace no muchos años atrás hubo un caso de una niña de 19 a 20 años en Viña del Mar que perdió prácticamente el 90% de sus dientes por mala atención privada desde el punto de vista ortodóntico. A nivel de los procesos, es necesario mejorar el sistema de incentivo al sistema público de salud, aunque esto obviamente requiera algunos cambios legislativos y también realizar un diagnóstico del modelo de funcionamiento de los hospitales y centros de especialidades para replicar aquellos modelos exitosos. Existen lugares en Chile que tienen grandes tasas de recuperación y de atención. Uno de los ejemplos los tenemos en Puerto Montt, por ejemplo, pero hay otros lugares que son completamente diferentes y que tienen unas realidades diametralmente opuestas. Desde esa perspectiva tenemos que tratar de encontrar las mejores oportunidades, pero entender también la lógica de cómo funciona nuestro país. En Valparaíso, por ejemplo, tenemos un muy buen centro de especialidades odontológicos, sin embargo, la mantención del lugar deja bastante que desear y disminuye las posibilidades de atención por falta de mantención de equipos, principalmente. Además, es necesario crear un sistema de registro y derivación para visibilizar la demanda por lista de espera interna a nivel secundario, terciario, así como los protocolos de derivación interna desde medicina a odontología para estandarizar los procesos y garantizar la trazabilidad. Donde se aparece principalmente este tema de la derivación interna de medicina a odontología en el cáncer. El pase odontológico previo a los tratamientos de cáncer es vital, por lo tanto, es relevante que existan periodoncistas y endodoncistas que vayan a oncología y que participen en este trabajo para disminuir los efectos secundarios posteriores al tratamiento del cáncer. Porque gran parte de los pacientes van a tener un problema de salud oral no menor, no solamente por el dolor de una estomatitis, sino además por la disminución de los potenciales del diente de protegerse ante los ataques ácidos. El 31% entonces del gasto bolsillo actual de la gente en Chile es lo que está pagando hoy día en odontología. El 55% de nuestra población está sin atención dental, por lo menos durante el último año, teniendo 55% de las especialidades críticas, gran parte de estas en especialidades como ortodoncia y rehabilitación oral. Es necesario interrelacionar todos los indicadores para que exista una concordancia y no se pierdan horas de recursos humanos en documentos que no son utilizados como insumos de mejora continua. No todos los documentos que estamos utilizando nos sirven para medir la odontología. También se deben utilizar resultados de compromiso de gestión que tienen relación directa o indirecta con la lista de espera como insumo para la toma de decisiones y generar un trabajo coordinado de la red. Por lo tanto, dentro de las propuestas y las conclusiones y el camino a seguir que tenemos propuesto y que es el documento que se les está enviando es la necesidad del trabajo en red para poder coordinarlo, la atención integral que implique no solo disminuir la lista de espera, sino también mejorar todos los indicadores de estructura, proceso y resultado, brindando una atención integral, continua y de calidad, la implementación efectiva de cómo lograr que esta implementación de cambios sea el eje central de toda nueva acción en los planes ministeriales, para que esté alineado con el Plan Nacional de Salud Bucal 2021-2030, y recordar acá la importancia de el director nacional odontológico, dado que esta figura es quien puede permitir la integración de todo lo que hemos estado hablando. Había un trabajo muy interesante con respecto a esto. Hubo en su minuto incluso un Power BI con cuáles eran las listas de espera por especialidades y todo eso fue eliminado por el actual Ministerio de Salud. Por lo tanto, esto es relevante si nosotros queremos tratar de afrontar el problema de la lista de espera odontológica. Muchas gracias, presidente y comisión.
Ya, abro la palabra a los integrantes de la comisión que desean hacer uso de la palabra. Diputado Palma. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, se Muchas escucha. gracias, presidente. Fuerte y claro. Presidente, bueno, aparte de agradecer a nuestros expositores, tenía algunas inquietudes respecto de, en primer lugar, respecto de la optometría, que las quiero plantear. No sé si don Francisco Javier podrá responderla. Primero, hoy día asistimos a un tema que es grave, que es la venta ilegal, diría yo, de lentes ópticos en muchos espacios. O sea, la gente va a la feria a comprarse lentes, hay intercambio de lentes y, bueno, ¿qué se puede esperar si en las ferias venden, hay hasta farmacias que venden psicotrópicos, ¿no? Entonces, no hay ningún control sobre ese expendio. Entonces, quería preguntar sobre ese punto en particular, ¿cuál es el punto de vista que tienen ustedes? Después, el rol que tienen algunas agrupaciones que son de público reconocimiento, como el Club de Leones, por ejemplo, que tiene un banco de lentes y tienen servicios de oftalmología de bajo costo. Y tercero, no tengo el dato, no sé si está el dato, ¿qué porcentaje de ese 17% que usted señalaba correspondería a vicios de refracción? O sea, son, si mal no recuerdo, más de 340.000, ¿sí? En lista de espera. Eso, 375.000. ¿Qué porcentaje de esos corresponderían, según estimaciones de usted, a vicios de refracción? Y un tema respecto de la parte odontológica. Me preocupa esto, no sé si entendí mal, presidente, pero este director nacional odontológico sería un rol que es un rol clave, según explica el presidente Colden. Si este rol está hoy día out, o es un rol pendiente, o es un rol que no está bien consolidado, me quedó un poco la duda al respecto. Creo que estas dos materias, presidente, aparte de proponer salidas al tema de la lista de espera y que son bastante inteligentes en los términos en que ha sido explicada, creo que tocan dos áreas que no son menores para la salud mental de la comunidad. O sea, cuando la gente no puede ver, yo hace un par de días, y con esto termino, estuve en la inauguración del año escolar de personas adultas en la comuna de Puente Alto, que, ojo, en Chile hay más de 160.000 personas que están en esa modalidad, que son adultas terminando sus estudios medios e incluso básicos. Y me llamó la atención porque pregunté en la sala y casi la mitad de las personas decían que no veían bien. Entonces pretender que aprendan cuando no pueden ver, y habían algunas incluso que tenían problemas de audición y doble problema, me parece que es súper complicado. Ni hablar de la dentición, ¿no? Cuando muchas veces el colega hablaba acá de la endodoncia, y sabemos lo que pasa cuando van a las postas, le sacan las piezas. Extracción y se acabó. O sea, me imagino que a eso se refería usted con mutilaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solo se mutila la dentición, sino que también se mutila a las personas. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Algún otro integrante? Bueno, yo quisiera comentar algunas cosas. La primera de ellas es que nosotros en la Comisión de Salud estamos tramitando la modificación al título 5 del Código Sanitario que define al equipo de salud y sus profesiones y carreras. ¿Qué opina de las definiciones allí contenidas? Si es que está actualizado, de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo a principios del año pasado y que lamentablemente dicho proyecto de ley no ha sido vuelto a poner en tabla. En segundo lugar, creo relevante mencionar que hoy día tenemos en el programa, en JUNAEP, el programa de vicio-refracción para escolares. Entonces, llama la atención de que efectivamente estos 375.000 casos, que imagino que no todos de ellos son justamente vicios de refracción, debe haber también sospechas de catarata, sospechas de glaucoma, entre otros, dejan también probablemente retinopatía diabética, pterigion, etcétera. Excluye prácticamente toda la población infantil, y además que estrabismo
también en niños es GES. Entonces, tener 375.000 pacientes en lista de espera de primera consulta de especialidad es una brutalidad. Y creo que no aguanta más esta situación. Evidentemente es algo que podría ser mucho más sencillo de resolver si es que hubiera voluntad política, como aquí queda manifiesto. Eso respecto a las preguntas de nuestro primer expositor. En segundo lugar, respecto al doctor Marchán, presidente del Colegio de Dentistas, yo creo que es muy oportuno haber escuchado al Colegio de Dentistas, porque sin lugar a dudas a veces hacemos muy biomédico esta comisión investigadora y nos ha faltado justamente la arista respecto a las listas de espera de odontología, que viene graficado el doctor Marchán respecto a varios elementos. Yo me llevo varias cosas en limpio. Primero que todo, la necesidad de múltiples atenciones y que efectivamente egresamos de la lista de espera cuando se realiza la primera consulta de especialidad, pero probablemente en esa primera consulta de especialidad ni siquiera se inicia el tratamiento y después no sabemos cuántas de esas primeras consultas de especialidad egresadas por atención realizada efectivamente terminan esos pacientes el tratamiento que fuere en las sucesivas atenciones. Y eso nos lleva nuevamente al hecho de que estamos mirando muy parcialmente las listas de espera. La presentación del doctor Marchán ha sido muy clara, así que preguntas más allá de lo presentado, me parece más que todo atendible lo planteado por él para tenerlo como una alerta en especial a la hora de llegar a las conclusiones de esta comisión especial investigadora. Así que si no hay más preguntas o palabras, le doy la palabra al señor Vargas y luego al doctor Marchán para que, por si desean responder preguntas o hacer algún último comentario. Bueno, muchas gracias. El micrófono. Ahí. Ahí, muchas gracias. Bueno, en relación a la pregunta del diputado Palma, la venta ilegal. La venta ilegal indiscutiblemente constituye un problema desde el punto de vista de control y fiscalización de los productos que se venden. Ustedes todos conocen las carencias que tenemos en Chile con respecto a los dispositivos y al registro de dispositivos de uso médico. El artículo 111 define a los dispositivos de uso médico y entre ellos están las lentes oftálmicas y por supuesto las lentes de contacto. En el primer lugar, las lentes ópticas convencionales no tienen tanto riesgo sanitario como puede tenerlo un lente de contacto. Un lente de contacto contaminado, mal puesto, mal utilizado, mal higienizado, puede significar una meningitis por alguna bacteria dificilísima de tratar. Y sin embargo, hemos visto cómo se comercializan estos productos en peluquería. Todos ustedes han visto más de alguna vez los lentes contactos de tipo cosmético, en los cuales los pacientes incluso para disfrazarse, para Halloween o ese tipo de cosas, compran lentes cosméticos con esos ojos como de insanos, exactamente, y eso entonces, así indiscriminadamente. Los lentes de contacto para cambiarse el color de los ojos también, entonces la venta en peluquería. Bueno, eso, la verdad, no debiera existir y así está regulado. Desde el punto de vista de los lentes convencionales, desde que aparecieron los materiales plásticos, por ejemplo el policarbonato y el CR39, los riesgos de que frente a una caída salten cristales al ojo, hace que esto se reduzca significativamente. Siendo el material mineral de los lentes en la mejor calidad óptica, el problema que tiene es su peso y el riesgo en los accidentes. La venta ilegal conlleva otra cosa. Muchas veces nos encontramos, y la venta no regulada, muchas veces nos encontramos con pacientes que se les ha indicado, por ejemplo, un bifocal. Los bifocales tienen un problema en el cual el paciente puede tener lo que se llama un salto de imagen. Él pasa rápidamente de la visión de lejos a la visión de cerca, que es la que usa para leer. Bueno, eso sucede con las gradas de las escalas. Si un bifocal no está bien
indicado y no está bien montado sobre el anteojo, puede ser que el paciente se caiga en una escala y termine fracturándose una cadera. Y esa, lo que estábamos hablando de la costo-eficiencia de un anteojo, se transforma en una prótesis que vale 30 millones. Entonces, realmente sí es relevante que tengamos control sanitario y, por supuesto, impedir la venta ilegal. Con respecto a, usted me hacía también la consulta con respecto a qué porcentaje son de los vicios de refracción comparado con otras patologías. Si pensamos que después de los 40 años en general todos somos presbitas, indiscutiblemente que los vicios de refracción representan un porcentaje muy importante de la consulta. Sin más, en esta misma comisión, creo que fue el doctor Santelices, a raíz del tema de la telemedicina, en que evaluaron pacientes con retina, descubrieron que el 10% de los pacientes correspondían a patología oftalmológica y el 90% eran pacientes que tenían vicios de refracción. El gran problema que tenemos en Chile, además, es que hemos dejado la salud visual, siendo todo lo importante que es, la hemos dejado absolutamente de lado y por lo tanto los estudios de prevalencia que tenemos son poquísimos. No existen estudios de prevalencia que estén actualizados. Por ahí he encontrado algunos en niños, pero en adultos la verdad no hay. Cuando hacemos la cámara, sus asociados ven aproximadamente 168.000 pacientes al año en vicios de. Si nosotros a los 375.000 le sumáramos los 168.000 que ha resuelto, que no están en la lista de espera, que ha resuelto la industria, creo que estamos hablando de cifras muy significativas. Y esa cifra puede mejorar aún más. Recuerden que, además, el vicio de refracción en mayores de 65 años tiene cobertura de FONASA y se paga la atención y el anteojo. Entonces, yo creo que por 3 medidas que son de carácter normativo, que no requieren, podemos darle solución muy rápida al tema. Muchas gracias, tiene toda la razón. Entonces, dentro de esos 375.000, excluimos a los menores de 18 años que los cubre Junaep, en teoría, y los mayores de 65 años que los cubre el GES. Sí. Entonces, una brutalidad. Doctor Marchant, solamente agregar que estuve dándole vuelta, si pudiera ahondar respecto al bono o la modalidad de elección de ontología, que fue un tema que tocó demasiado someramente, si pudiera ahondar sobre eso. Tiene la palabra para su. Sí, de Araceli Fonasa. Muchas gracias, presidente. Voy por partes, sí, me refería cuando sacamos dientes a mutilación. Efectivamente está correcta la interpretación. Lo segundo, con respecto al director nacional odontológico, es un cargo clave que existía y que el Ministerio de Salud decidió eliminar. Y eso generó y genera hoy día que tengamos muy poca correlación o discusión directa con el Ministerio. Con respecto a lo que es FONASA libre elección, actualmente en Chile solamente existe libre elección en FONASA para algunas prestaciones enfocadas en la endodoncia, en un grupo etario específico, pero la mayor parte de las atenciones odontológicas en Chile no tienen atención de FONASA libre elección. Y de hecho, y más preocupante aún, es el tema de que el nivel de los GES, a nivel de los GES, la atención privada está enfocada en algunos megaprestadores, eh, donde no necesariamente se promueve el uso de los distintos gestos odontológicos. Y un ejemplo de esto importante es, por ejemplo, que no hace sentido el hecho de que la primera necesidad GES a nivel nacional sea la urgencia odontológica ambulatoria, pero en el sistema privado ni siquiera aparece dentro de las 10 primeras. ¿Ya? Y esto es principalmente porque la gente no está haciendo el uso de sus beneficios GES a nivel privado tampoco.
Con respecto a por qué no estamos incluidos, principalmente nosotros no tenemos en la misma situación que lo que ocurre con la medicina. No existe una tabla de valores que esté validada por FONASA más allá del MAI, y por lo tanto nosotros no tenemos una tabla de MEL que iba, en los años 80 se dijo que se iba a entregar por un tipo de reglamento que nunca llegó, y que en la práctica evita que tanto las personas puedan acceder a esto como que también tengamos una facilidad de determinación de aranceles para, por ejemplo, un seguro complementario. De hecho, muchas de los seguros dicen tanto por ciento de descuento en relación al arancel de referencia al colegio dentista. El arancel de referencia al colegio dentista no existe desde el 2013. Entonces, este tipo de cosas van sumando. Escuché que tienen la próxima semana el nuevo subdirector de redes asistenciales va a estar con ustedes, o sea, subsecretario, perdón. Y la verdad es que cuando él expuso en el Colegio de Dentistas la idea del plan general, se les había olvidado considerar en el plan general la odontología. Y entonces, entonces, claro, nosotros preguntamos por odontología y no lo tenían considerado. Y eso nos genera este tipo de problemas porque hay mucha gente que, y por poner el ejemplo bien básico, pero las personas hasta hace muy poco no tenían el tratamiento periodontal dentro de sus guías de diabetes. Y la desregulación periodontal genera un incremento en el azúcar del cuerpo. Entonces, no estamos atacando la totalidad de las patologías que nos estamos enfrentando, y obviamente no estamos obteniendo los resultados que estamos buscando. Y para eso sí, nosotros tenemos como colegio, y estuvimos trabajando en estos últimos años en hacer unos cuantos estudios para poder facilitarle a FONASA y poder generar esta base mínima de un arancel mínimo ético que a nosotros nos gusta llamar, porque es el arancel mínimo bajo el cual tú podrías decir que estamos utilizando los mecanismos necesarios de bioseguridad para asegurar una calidad de atención al paciente. Ese documento nosotros también lo tenemos. Gracias. Y si tuviera que decir una prestación que hoy día hubiera en modalidad libre elección odontológica y que tuviera que ingresar así como que fuera la más urgente, Prótesis. prótesis dental. Prótesis, cualquiera de las prótesis, no hay ninguna en este momento. O sea, no tienes prótesis, entonces las personas tú le haces un tratamiento conducto, ¿ya? Y después le tienes que poner una corona para que no pierda el tratamiento conducto, y no puede hacerlo porque la corona sale 300.000 pesos. Perfecto, muchas gracias. Y eso fue clave. Bueno, si no hay más intervenciones, más comentarios, y agradeciendo a nuestros dos invitados Muy interesante. por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.